Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Guerra Torres y te doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de tu programa Diálogos Judiciales. Este programa lo realiza el Canal 28 en coordinación con el Poder Judicial del Estado de Nuevo León y tiene como finalidad dar a conocer temas relacionados con el derecho y su aplicación práctica a casos concretos. Nuestras invitadas e invitados acuden con nosotros y nos comentan acerca de sus conocimientos, de sus experiencias y de todo aquello que te puede servir a ti para tu vida cotidiana. Quédate con nosotros porque hoy tocaremos un tema excelente relacionado con las reflexiones sobre el estudio histórico-jurídico de los conflictos sobre tierras en diferentes espacios. Para ello está con nosotros nuestras invitadas, a quien más adelante te voy a presentar, y antes te invito para que nos sigas en redes sociales. Estamos como Poder Judicial del Estado de Nuevo León en Facebook, YouTube, Plataforma X, TikTok e Instagram. Ahí puedes consultar todas las publicaciones que diariamente nuestras oficinas judiciales y administrativas tienen para ti, al igual que en la página de internet www.pjnl.gov.mx. Recuerda, el Poder Judicial del Estado de Nuevo León te invita a ejercer tus derechos. Pues bien, en esta ocasión está con nosotros la doctora Rosa Congos Colomer, así como Pamela Cachavilani, y si quieres conocer más sobre su trayectoria profesional y laboral, te invito a ver los siguientes videos. Adelante. Doctora María Rosa Congosat Colomer. Es catedrática de Historia Económica de la Universidad de Girona en España y coordinadora del Centro de Investigación de la Historia Rural de esta universidad. En 2013 obtuvo la distinción ICREA, Instituto Catalán de Investigación Avanzada, de la Academia de la Generalitat de Cataluña. De 2015 a 2017 presidió la Organización Europea de la Historia Rural, de la que era vicepresidenta desde 2010. Sus últimos trabajos son la edición con Jorge Hellman y Ruiz Santos de Property Rights in Land, Issues on Social, Economic and Global History, el libro El joven Pierre Vilar y el libro Las lecciones históricas. Doctora Pamela Alejandra Cachavilani es abogada por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, magíster por las universidades de Messina, Universidad de Milán y Universidad de Córdoba, España, y doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. En 2019 se incorporó como profesora investigadora de Historia de las Instituciones Jurídicas en la Universidad de Monterrey. Es investigadora nacional nivel 1 por el Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT 2023-2027. Es enlace por los departamentos de Derecho y Ciencias Sociales en el Centro de Equidad de Género e Inclusión de la Universidad de Monterrey. Desde el 16 de febrero del 2022 es directora del Departamento Académico de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey, México. Regresamos. Pamela, Rosa, es un gusto que estén aquí en Diálogos Judiciales. Sean bienvenidas y pues, ¿qué les parece si hablamos sobre lo que ustedes bien saben? Bueno, muchas gracias Sergio, muchas gracias Rosa, a toda la audiencia. Claro, encantada de platicar con ustedes. Muy bien, Rosa, bienvenida. Sí, gracias. Muy bien, pues creo que un tema detonante para nuestro auditorio al hablar sobre conflictos de tierras en diferentes espacios es partir describiendo ese tópico. Desde el punto de vista jurídico, ¿qué nos puedes decir, Pamela, acerca de los conflictos de tierras? Bueno, si nos circunscribimos a un aspecto técnicamente jurídico, podremos ver que la existencia de una controversia jurídica en materia de tierras tiene que ver mucho con el reconocimiento que el propio Estado haga, ¿no es cierto?, de pretensiones que las personas puedan tener sobre un espacio, ¿no? Y podremos tener diferentes tipos de procesos que materializan pretensiones, como puede ser una acción de usucapión, que sería una prescripción adquisitiva, también lo que vendrían a ser los interdictos posesorios, pero en general, para poder identificar jurídicamente o legalmente, podríamos decir, la existencia o no de la posibilidad de entender una situación fáctica en términos de un conflicto jurídico, había que ver en tanto y en cuanto el Estado reconoce esa pretensión de las partes sobre un bien que generalmente son antagónicas. Muy bien.
Entonces, partiendo desde ese punto de vista en donde el Estado reconoce derechos reales, propiedad, posesión, usufructo, servidumbre y todas las cuestiones que puedan surgir en relación con estos temas, pues me queda claro que es netamente jurídico, legal. Pero desde un punto de vista histórico, ¿qué nos puedes comentar al respecto, Rosa? Pues, bueno, de hecho los historiadores muchas veces lo que encontramos en la realidad a partir de la documentación o a partir de los problemas que planteamos o que encontramos planteados, sobre todo a partir de archivos, no solo archivos judiciales, pero también archivos judiciales, lo que vemos es que las cosas son bastante complicadas y por lo tanto vemos que, sobre todo lo que yo creo que nuestra aportación es aproximarnos más al conflicto cotidiano, al conflicto, a ver los usos de la tierra que de manera cotidiana muchas veces porque la costumbre lo permitía, porque la gente, porque había presiones, es decir, y muchas veces estos usos de la tierra o del agua o de todo no acababan de coincidir con lo que a veces las leyes decían, ¿no? Y esto da para un diálogo muy rico entre derecho e historia. Pamela, partiendo entonces de que debe existir un derecho real que motive un conflicto sobre tierras, ¿por qué el Estado debe reconocer en principio estos derechos y estos mecanismos? Es decir, ¿nos puedes dar un repaso de alguna forma necesario para entender esta interacción actual? Bueno, tu pregunta es muy interesante. Creo que la historia es una gran disciplina auxiliar para poder responder esa pregunta. Yo lo que te podría decir es, pensándolo desde digamos, la idea de construcción del Estado Nacional y el rol que tienen las codificaciones civiles, específicamente muchos códigos lo que hacen es establecer un numerus clausus de números reales, de derechos reales. ¿Qué significa? Únicamente son reconocidos como tales, con las características que tienen en términos de preferencia en el tiempo y capacidad de persecución de la cosa en manos de quien esté, son los derechos que el Estado reconozca, y cualquier otra intención que los particulares tengan de crear una relación jurídica con las características de un derecho real no va a ser posible porque el Estado empieza a tener intereses en controlar la tierra, crear un mercado de tierras, establecer un sistema tributario, crear un propio territorio del Estado, cadastrando y mensurando, ¿sí? Entonces hay una necesidad de control del Estado y el Estado se tiene que construir un elemento básico de él, que es su propio territorio, y que utilizará las relaciones de los particulares para montarse sobre esas relaciones. Muy bien, porque tenemos esta gran distinción o esta definición de Estado, ¿no? Los tres elementos básicos de territorio, población y sociedad. Entonces, territorio, población y derecho, ¿no? Entonces, de ahí podemos derivar esa clasificación que tú haces de derechos reales y la necesidad de reconocerlos por parte del Estado. Por otra parte, Rosa, ¿a qué atiende desde una perspectiva histórica esa necesidad de que el Estado intervenga en esos aspectos? Bueno, casi que es... los derechos de propiedad se van definiendo y es el Estado quien los sanciona. Pero yo lo que quisiera insistir es que a pesar de que el Estado interviene, las cosas van cambiando y por lo tanto siempre nos va sorprendiendo a veces la investigación. Tú nos hablabas de la costumbre, por ejemplo, sí. ¿verdad? Y entonces muchas veces, o el Estado no es lo bastante fuerte como para tener, por ejemplo, inspectores o sea, para conseguir o para poner guardias forestales y entonces esto repercute evidentemente en que no se cumplen las normas
o el Estado va cambiando, porque el Estado, al fin y al cabo, son individuos que representan y muchas veces representan en el fondo intereses de la sociedad, ¿no? Entonces pueden tener más simpatías para facilitar el uso a unas personas o pueden estar interesados en defender radicalmente los derechos de unos pocos, ¿no? Entonces, todo va cambiando, y la prueba de que no puede haber un derecho único es que si miramos los distintos países, y en este sentido la perspectiva de historia comparada es muy importante, vemos que no todos los códigos, no en todos los países hay códigos, porque hay otros sistemas jurídicos, pero no todos los códigos definen los derechos de propiedad de la misma manera, y esto es debido a que o sea, en todas las partes hay un Estado, pero en algunos estados han triunfado más una manera de ver las cosas que otra. Por ejemplo, bueno, va cambiando. Entonces, quizás los historiadores ponemos más el énfasis no tanto en el papel del Estado, sino en la manera como muchas veces lo que dicen las leyes o lo que dicen los códigos no se cumple, ¿no? Entonces, a partir de aquí podemos ver conflictos y podemos ver cambios. Entonces, lo más importante quizás es que vemos que las cosas cambian. Así es. Muy bien, pues qué interesante saber ese repaso histórico, ¿no?, sobre lo que estamos hablando y sobre todos los conflictos de tierras. Antes de entrar de lleno a la documentación que es necesaria para analizar estos conflictos y desde un punto de vista jurídico, ¿hay espacio para, de alguna forma, la arbitrariedad al regular derechos reales en la legislación que tenemos en diferentes espacios? ¿O tenemos que ceñirnos escrupulosamente al resolver esos conflictos o al diseñar esos derechos a lo que establece la ley, Pamela? Bueno, esa pregunta yo creo que si la miramos de una lógica muy positivista, pensando en lo que dice el derecho en estricto sensu, claramente, si la legislación es de orden público, los particulares, aunque intenten generar mediante un acuerdo de voluntades un sistema diferente, no va a tener eficacia en el momento que quieran llevar adelante esa relación a un espacio institucional. Pues vamos avanzando en este tema interesante, estas reflexiones que tenemos sobre los conflictos de tierras. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Recuerden, esto es Diálogos Judiciales y estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. Regresamos. Regresamos a Diálogos Judiciales. Recuerda, estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. Te invito para que nos sigas en redes sociales. Estamos como Poder Judicial del Estado de Nuevo León en Facebook, YouTube, Instagram, plataformas digitales como TikTok y Plataforma X, y ahí puedes encontrar información relevante que día a día tenemos para ti. Recuerda, el Poder Judicial del Estado de Nuevo León te invita a ejercer tus derechos. En esta ocasión, pues está con nosotros la doctora Pamela Cachavilani y Rosa Congos Colomer. Ellas nos han estado platicando acerca de las reflexiones sobre el estudio jurídico e histórico de los conflictos sobre tierras en diferentes espacios. En el bloque anterior partimos desde un aspecto de marco normativo que prácticamente en todo el mundo se ha dado en relación con estos tópicos. Ahora, Pamela, Rosa, si ustedes me lo permiten, podemos hablar de los trabajos que ustedes han realizado para dar vida y dar sentido a lo que estamos tratando en este momento. Rosa, ¿qué nos puedes decir acerca de estos resultados que tú has tenido al analizar estas reflexiones? Bueno, a ver, puedo explicar un poco cómo empecé a cambiar, cómo empecé a interesarme por los problemas relacionados con la tierra, con la propiedad de la tierra, y cómo empecé a cambiar
la manera de analizarlos, ¿no? Esto fue hace muchos años, cuando hacía mi tesis doctoral, y mirando en los archivos yo pensaba trabajar más sobre los grandes propietarios, porque partía de la idea de que estudiando a los grandes propietarios ya lo estudiaba todo, ¿no? Porque me parecía, ¿no? O parecía en aquel tiempo que eran el motor de la historia. Y en cambio, bueno, fui a los archivos de mi región, de Cataluña, y pues tuve la suerte de encontrar una fuente muy rica, y allí me di cuenta de la importancia que tenía a fines del siglo XVIII un contrato, la enfiteusis, un contrato enfiteútico, que suponía la división de dominios, y por lo tanto era una realidad mucho más compleja, y que en aquel tiempo los manuales de historia lo estudiaban, venían a decir, bueno, ya era una cosa del pasado, era una cosa de tiempos feudales. Cuando lo fui estudiando vi no solo me di cuenta que era necesario estudiarlo, porque los archivos estaban llenos y llenos de casos y casos, sino que la Revolución Liberal, que es de España, que es a mediados de los años 30 del siglo XIX, a pesar de que teóricamente se seguía el modelo francés, pues la Revolución Liberal reconoció los derechos como derechos de propiedad particular, los derechos de los señores directos, etc. Entonces esto me llevó a replantear muchas cosas, y a cambiar, pues a cuestionar por qué los historiadores habíamos tardado tanto en darnos cuenta de lo compleja que era la realidad. Y entre otras cosas yo creo que es quizás lo que me cuesta más, o lo que me ha costado más para hacerme entender por el gran público, es tener que hablar de enfiteusis, que es una palabra que tengo que explicar, no es común, pero en cambio era muy importante en la vida cotidiana de la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, yo creo que esto es interesante para el diálogo, es decir, los historiadores muchas veces renunciamos a utilizar vocabulario jurídico para no cansar a nuestros lectores, pero en cambio estamos hablando de propiedad, y si estamos hablando de propiedad tenemos que pelearnos con el vocabulario jurídico, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que esto puede servir un poco de aviso para entender, por un lado, la complejidad que nos resulta a todos hablar de estos temas, pero lo necesario que es no caer en simplismos y hablar como si todo fuese blanco o negro, como si la propiedad siempre hubiese sido perfecta, ¿no? Había muchas maneras de ser propietario, podríamos decir, y por lo tanto, y esto condicionaba la marcha de la historia, y aquí no intervenían solo los grandes, sino también los pequeños y los medianos, y quizá este fue mi principal descubrimiento, ¿no? Mi principal descubrimiento, lo que me animó más a continuar trabajando estos temas. Muy bien, pues qué interesante saber que existe un universo de aspectos para analizar desde el punto de vista histórico y tener ese diálogo con el derecho para, pues, formar un resultado que más o menos se adecue a las necesidades sociales en cierto tiempo. Pamela, ¿qué nos puedes decir tú respecto a este examen o esta investigación sobre lo que estamos hablando? Bueno, yo coincido totalmente con lo que dice Rosa, porque yo creo que los historiadores y las historiadoras son las únicas personas que entienden la praxis de los y las abogadas, y de los jueces también, y las juezas, porque ellos nos están dando una evidencia de lo que nosotros y nosotras vivimos en la cotidianeidad cuando intentamos explicarle, por ejemplo, a un usuario o a una persona que asesoramos que la relación, o sea, el hecho de que la persona viva en su casa, no es propietaria. Entonces, esa pelea con los términos, porque nos damos cuenta que lo que ese término denota no se condice con lo que fácticamente opera. Entonces, yo creo que eso es muy importante, ¿no? A mí me pasó eso. Yo recién salida de la Facultad de Derecho, empezando a trabajar en cuestiones que tenían que ver con agrimensura legal,
y darme cuenta que las herramientas que yo tenía y que había aprendido en la facultad no me servían, o al aplicarlas no podía lograr el reconocimiento de lo que las personas me venían a explicar a mí, que consideraban que era la relación que tenía. Entonces, una persona que empieza a decirte, pero si yo, acá nació mi hijo, acá crié a mi hermano, acá viví toda mi vida acá, ¿cómo que yo no tengo derechos sobre esta cosa? Entonces, claro, para mí fue como una gran desilusión, ¿no? De decir, todo lo que estudié y todo, salí y ¿dónde está? O sea, y como bien dice Rosa, claro, generalmente cuando vemos ese problema, no lo vamos a ver con personas que son grandes hacendados, propietarios, lo vamos a ver con esa persona que en su cotidianeidad tiene una relación que por una situación económica, por una situación de regularización dominial, no ha logrado tener esa herramienta que esos grandes nombres lo tienen asegurado, ¿no? Y que en Latinoamérica es la mayoría de la población. Entonces a mí me generó esa incomodidad de tener digamos, una cantidad de herramientas teóricas, pero que en la sociedad que quería entender generaban una fuerte exclusión. Entonces eso fue como mi móvil para poder entender, y entender no al grande, ni a la grande familia, sino al sujeto de pie, ¿no? Muy bien. Rosa, me queda claro que hace un momento tú comentabas que es necesario analizar desde los propietarios grandes a los propietarios pequeños. Pero ¿qué pasa en esa pequeña propiedad? ¿Qué nos puedes decir acerca de los sucesos que tú detectas en cierto tiempo y en cierto lugar que tú nos quisieras compartir? Bueno, estos son, por ejemplo, mis últimas investigaciones sí que han servido con un equipo de investigación para ver pues un dinamismo y unas iniciativas por parte en mi región, que es Cataluña, pues de la gente, de los individuos que eran teóricamente eran los más humildes, porque eran los trabajadores de la tierra, y en cambio sí que hemos visto, analizando, o sea, simplemente pues estudiando los documentos de crédito, por ejemplo, hemos visto que participaban mucho en las operaciones de crédito, y muchas veces no lo hacían para ser más pobres, sino como mecanismo de inversión, de conseguir tierra, y esto pues nos ha cambiado la perspectiva de la historia, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta, es decir, eran grupos sociales que nadie había estudiado, que no habían sido estudiados, y en cambio, mirando, y en el fondo uno piensa, bueno, pero ¿de dónde salían las clases medias? ¿De dónde salieron las clases medias? No salieron de ricos, que eran la minoría, que se empobrecieron. Salieron de pobres que consiguieron mejorar su suerte. Y esto, que en Europa es evidente que en fines del 18, principios del 19, pues salieron grupos, y en cambio yo creo no se ha prestado lo bastante atención a este proceso, ¿no? de enriquecimiento, de empoderamiento de grupos sociales que aparentemente eran pobres, y casi todas las historiografías, tanto la historiografía liberal como la historiografía marxista, los había condenado a ser pobres, ¿no? Es decir, y por lo tanto eran vistos con lástima o como víctimas. Y en cambio es posible verlos como agentes, no en todos sitios, evidentemente. Y quizá la comparación aquí, otra vez, la perspectiva comparada es muy importante, porque en algunos sitios se consiguió y en otros no. Pero es verdad que el cambio en la manera de ver la propiedad y en la manera de ver las relaciones sociales nos ha llevado a una perspectiva distinta que nos permite recuperar el protagonismo o sea, bueno, hace tiempo que los historiadores hablan de la mirada desde abajo, ¿no? Pero en nuestro caso, o en mi caso, ha ido muy ligada, o sea, este cambio de perspectiva ha ido muy asociado a los cambios de la manera de ver la propiedad.
porque la veo como una cosa móvil, una cosa que, está maleable, que va cambiando. Así es. Y por lo tanto... Muy bien, pues es interesante analizar y escuchar su posicionamiento respecto a los derechos reales, principalmente a la propiedad, y me parece que en otra ocasión podemos tener una charla de cómo en la actualidad las personas jóvenes optan no por ser propietarios, sino ser simplemente poseedores, atendiendo a contratos de arrendamiento, a cierto tipo de herramientas legales que no simplemente dan la propiedad, sino simplemente la posesión, ¿no? Pero bueno, será materia de otra charla. Yo les agradezco que hayan estado en Diálogos Judiciales y pues bienvenidas en otra ocasión. Muchísimas gracias. Gracias, pues vamos a una pausa comercial y regresamos. Todavía continuamos con más temas y más invitadas en este momento en Diálogos Judiciales. Regresamos. Regresamos a Diálogos Judiciales. Recuerda, estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. No olvides seguirnos en redes sociales. Estamos como Poder Judicial del Estado de Nuevo León en Facebook, YouTube, Instagram y plataforma X. Ahí puedes encontrar información relevante que diariamente las oficinas judiciales y administrativas tienen para ti. La puedes consultar y descargar de forma gratuita. Pues bien, dando continuidad a este tema sobre las reflexiones histórico-jurídicas de los conflictos de tierras en diferentes espacios, ahora está con nosotros la doctora María Fernanda Barcos y la doctora Margarita Olivas. ¿Quieres conocer más acerca de su trayectoria profesional y laboral? Te invito a ver los siguientes videos. Adelante. Doctora María Fernanda Barcos es profesora y doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Es profesora de Historia Argentina y de Historia Económica en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Vicepresidenta de la Asociación Argentina de la Historia Económica y miembro de la Junta de la Sociedad de Estudios de Historia Agraria en España. Es especialista en historia agraria e historia económica de los siglos XVIII y XIX. Ha dictado conferencias en diferentes países de América y Europa y coorganizado diferentes congresos. Es también autora de diferentes capítulos de libros y artículos académicos publicados en Latinoamérica y Europa. Doctora Margarita Olivas Islas. Es abogada por la Universidad de Monterrey. Cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Regiomontana y tiene maestría en Derecho Comercial Internacional por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey. Es socia fundadora de la firma legal Olivas Franco Consultores y profesora de la asignatura de Derecho Agrario en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Fungió como titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Economía Federal. Se ha desempeñado como asesora de la Dirección General de Regulación Minera en la Secretaría de Economía Federal, además de ser asociado senior en la firma legal Martínez Arrieta y Abogados, entre otros. Regresamos. María Fernanda, Margarita, bienvenidas a Diálogos Judiciales. Muchas gracias por invitarnos. Pues es la verdad interesante escuchar cómo es que los trabajos de investigación contribuyen a detectar problemas y a proponer soluciones. ¿Qué nos puedes decir, María Fernanda, acerca de lo que te ha tocado investigar respecto a los conflictos de tierras? Bueno, yo originalmente empecé trabajando la problemática de los ejidos de los pueblos y era un tema que en Argentina estaba poco trabajado, sobre todo para la provincia de Buenos Aires, donde no había propiedad comunal. Y los ejidos tradicionalmente, ya sea en Hispanoamérica como en España, tenían un carácter común. Sin embargo, hubo ejidos en Buenos Aires con otras características.
Entonces lo que yo empecé a estudiar es, digamos, en primer lugar, diferenciar el ejido español, digamos, el que venía de la legislación indiana, el ejido en México, ¿sí? Y todas sus transformaciones, básicamente 3 etapas: la colonial, el proceso de desamortización y después la Revolución Mexicana, y compararlo con el proceso de conformación de ejidos de los pueblos en Buenos Aires. En los 3 casos, digamos, la conformación de estos espacios generaron problemáticas en torno a los derechos de propiedad. En el caso que yo estudié particularmente, porque la aplicación del derecho indiano a el periodo independiente y hasta la construcción de una legislación nacional estuvo signado por multiplicidad de idas y vueltas, de leyes que se superponían, de un periodo donde la legislación indiana estuvo vigente aún ya habiéndose producido el proceso revolucionario, situaciones en donde también estaba muy vigente la costumbre, ¿no? Que tiene fuente de derecho. Entonces, por ejemplo, se sancionaba una ley y tenías un poblador que se manejaba, digamos, normativamente y dentro de su cultura jurídica con la costumbre y con las disposiciones anteriores. Y bueno, y todo esto generó todo un proceso de conflictos permanentes donde estuvo vigente digamos, diferentes modalidades de adjudicación de la tierra, como fueron las donaciones, pero también estuvo vigente la enfiteusis, también estuvo vigente algo que es una novedad, que es lo que se llamaban donaciones condicionadas. Entonces, frente a cada etapa, frente a cada normativa que se estipulaba hasta la sanción, digamos, donde se empieza a generar, digamos, la afirmación de los derechos de propiedad más bien en clave positiva o en clave privada, todo esto generaba un antecedente donde había superposición de procesos de ocupación y diferentes formas de dominio, ¿no? Que, digamos, a través de la reforma liberal se intentaba subsumir en un solo concepto de propiedad. Muy bien, pues qué repaso interesante sobre estas figuras, ¿no? Que derivan precisamente de la voluntad contractual y que dan pie a la generación de derechos reales. Margarita, ¿y qué nos puedes decir acerca de lo que tú has investigado sobre los conflictos de tierra? Me parece que en México, o exactamente en qué país. En México. La parte que yo abordo es en México y pues bueno, la verdad es que es súper interesante y todo este tema de los archivos judiciales y los archivos históricos en la materia en la que yo me dedico, que es la materia agraria, tienen mucha importancia. En México me gustaría hacer una muy breve introducción para los que no estén muy familiarizados con ello. En México la propiedad se divide prácticamente, aunque la gente la tenga un poco olvidada, el área que maneja la materia agraria está hablando poco más allá de la mitad del país. Si viéramos al país como un pastel, repartiríamos alrededor de un 58-60% y todo eso es materia agraria por los ejidos y las comunidades, que son propiedad social y se rigen por la materia agraria. Estos abarcan más o menos un 50%, y luego vienen los terrenos baldíos, los terrenos nacionales, las colonias agrícolas y ganaderas, y todo esto tiene que ver con la materia agraria. Por otra parte está la propiedad privada, en donde también hay algunos rancherías o algunos predios rústicos que, si bien es cierto, se manejan por el derecho civil y no por el derecho agrario, tienen de repente unos matices de coincidencia en la práctica ya de la problemática. Entonces, pues bueno, la parte de mi investigación, yo seguí un poquito la hilerita después de la investigación de la doctora Fernanda. Yo me aboqué al tema de la propiedad social, que incluye a los ejidos y a las comunidades, pero ya en el México posrevolucionario. Bueno, prácticamente desde la ley del 6 de enero de 1915 a la gran reforma agraria que hubo en México desde el 15 hasta 1992, que es cuando se termina este reparto o esta reforma agraria, y se entra a un nuevo derecho agrario, a un nuevo derecho sobre la tenencia de la tierra, que viene a partir de la reforma de 1992 al artículo 27 constitucional. Y hoy día, pues, sigue habiendo muchos matices que
derivan en problemáticas y en temas complejos que hay que regularizar en torno a todos estos derechos. Y ahí hay que hacer una perspectiva histórica, hay que hacer una visión histórica de todo lo que la conforma, porque ahora, además de esta propiedad social, ejidos y comunidades, cómo se conformaron, cuáles eran los requisitos para que estos surgieran, de repente viene este cambio en 1992 que no solo no los desaparece, sino les da una connotación distinta a la formación que tenían desde un inicio. Y además de ello, pues empieza a haber un repunte muy marcado de protección que era necesario hacia los pueblos indígenas, tribales, de lo cual somos un país que tenemos muy diverso, exactamente. Y entonces, pues bueno, esa es una parte importante que ahora se tiene que haber toda esta consulta previa, libre y informada, que está muy de moda a partir del convenio 169 para pueblos tribales indígenas, del que México es parte, para reglamentar esto. Y entonces ese es otro factor que empieza a poner un poquito de ruidos en los conflictos de la tenencia de la tierra. Y si a eso le sumas la ley de hidrocarburos, la ley de minas y todo lo que tiene que ver con el subsuelo, pues es muy interesante. Y es muy interesante los puntos de la historia que construyen el derecho, ¿no? Todavía podemos ver en el artículo 27 constitucional que se prohíbe a los extranjeros tener tierra en los 100 kilómetros de frontera y en los 50 kilómetros de las playas. Y ahí estás retratando un fenómeno histórico muy claro, ¿no? O sea, estábamos acostumbrados a la pérdida del territorio, la soberanía, las invasiones, las guerras, y entonces retratas ese periodo histórico y te lo traes hasta ahora, ¿no? Y entonces es algo que ahí sigue, cuando dices, bueno, ahora ya no creo que pase eso de que vengan y me roben un pedazo de tierra, ¿verdad? Sin embargo, se sigue cuidando todas estas figuras, ¿no? Entonces está muy interesante cómo se van entretejiendo los problemas de la tenencia de la tierra y cómo se van tomando de los elementos históricos, ¿verdad? Así es. Pues me parece que al final de cuentas lo que ustedes comentan tiene un origen, María Fernanda. Los conflictos, y me gustaría preguntarte, en tu concepto de lo que analizaste, ¿cuál es el nacimiento de esos conflictos? ¿Deriva desde un aspecto legal no regulado? ¿Deriva desde un aspecto contractual que no previeron las partes? ¿O deriva de un aspecto que se da en el momento atendiendo al uso que se le da a las cosas? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, a ver, yo creo que los conflictos vienen con la sociedad, ¿no? En primer lugar, ¿no? Después la dimensión de los conflictos con la propiedad, para mí, digamos, de la manera más compleja y más completa, para mí tiene tres dimensiones. Una dimensión que podríamos decir jurídica o normativa, una dimensión práctica y una dimensión fiscal, ¿no? En los tres aspectos residen conflictos, ¿sí? Y hay disposiciones que tienen que ver con normativas que parecen, por eso es importante la historia, ¿no? Que parecen obedecer a un criterio objetivo por la necesidad de cumplir con determinado objetivo, y en la práctica eso no sucede y aparecen intereses por debajo y que tienen que ver con intereses de la misma sociedad o de los sectores de poder. Por lo tanto, digamos, el conflicto es inherente a la sociedad, yo considero, ¿no? Y hay conflicto por la propiedad, teniendo en cuenta y teniendo conceptualmente la idea de que la propiedad también es dominio, ¿no? No un concepto cerrado respecto a la propiedad, ¿no? ¿Y hubo una constante en las problemáticas que detectaste? O sea, por ejemplo, todo era sobre superponer un derecho frente a otra persona, o simplemente un tema netamente contractual. No, a veces son conflictos por el mejor derecho de la ocupación, porque un territorio o una región o un espacio es productivamente, digamos, tiene expectativas productivas, entonces los conflictos crecen respecto de eso. A veces hay conflictos por la propiedad entre familias o entre individuos. Hay conflictos por la propiedad, por ejemplo, entre el Estado, yo que trabajo el siglo XIX, podríamos decir del Estado en construcción, ¿no? Entre el Estado y las comunidades, o entre el Estado y los individuos, ¿sí? Se quiere, no sé,
expropiar una cantidad de tierra para fundar un pueblo, para construir un pueblo, y entonces hay que indemnizar de alguna manera, pero hay que expropiar. Entonces, bajo el criterio de expropiación aparecen los conflictos, porque no todos los vecinos quieren que esas tierras se las expropien, y no es tampoco ingenuo en qué momento se expropian determinadas tierras y, digamos, en relación con los procesos históricos, políticos y sociales que se están dando en una sociedad determinada en un momento determinado. Y basado, entonces, desde luego, en el interés público. Por eso me parece que lo importante que puede ofrecer la historia es situar la normativa y situar los conflictos en un contexto social determinado. Muy bien, pues vamos avanzando en las reflexiones histórico-jurídicas que derivan de los conflictos de tierra. Los invito para que se queden con nosotros. Vamos a una pausa comercial y seguimos en Diálogos Judiciales. Recuerden, estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. Regresamos a Diálogos Judiciales. Estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. Te recuerdo que este programa es un esfuerzo que el Poder Judicial del Estado de Nuevo León y Canal 28 hacen para transmitirte a ti todo lo relativo a los conocimientos, experiencias y todo aquello que a ti te va a servir para tu vida cotidiana en relación con el derecho. Ahora estamos tocando un tema muy interesante derivado de las reflexiones que nuestras invitadas han hecho en relación con los conflictos de tierras desde un punto de vista jurídico e histórico en diferentes espacios. Y bueno, hablamos en el bloque anterior, Margarita, sobre esta importancia que tiene el ejido en México, este realce que tú has hecho, sobre todo la distinción porcentual que prevalece actualmente en México. Entonces, ¿qué nos podrías comentar acerca de los problemas contemporáneos a los que se enfrentan los ejidatarios actualmente en México? Pues déjenme acomodo porque eso es muy... Bueno, primero nada más quería retomar de lo que decía en el bloque pasado María Fernanda respecto a la tierra, y es que comparto lo que dice, la tierra llama y genera pasiones, y si hacemos una memoria de las revoluciones y de las historias del mundo, siempre la tierra ha sido de por medio, ¿no? Es algo que llama, ¿no? Y de ahí podríamos ver fenómenos sobre nacionalismo y otras cosas, ¿no? Pero hablando sobre el tema de los ejidos, primero hay que comprender que son ejidos y comunidades, y la diferencia es muy simple. El ejido, el gobierno le dota la tierra a aquellos campesinos que carecen de la misma y la necesitan para trabajar con una serie de requisitos, y en la comunidad el gobierno le reconoce la titularidad de la tierra a grupos de comuneros que tuvieron su tierra ya sea por alguna merced real que se les reconoció, porque nunca la tuvieron, nunca la perdieron, y está más enfocada a grupos indígenas, entonces pues el porcentaje de estos es menor. En 1992 se termina el reparto de las tierras, se termina la reforma agraria y empieza un reordenamiento de la tenencia de la tierra. Entonces ahí el pensar de todo el mundo fue, ya se terminó el ejido, esta materia ya no tiene importancia, inclusive se sacó de la currícula de la mayoría de las universidades. Hoy día hay muy pocas universidades que dan la materia de derecho agrario como currículo, como obligatoria. No serían más de 5 en todo el país, y algunas la tienen como materia optativa. Pero justamente creo que se cobró un sentido distinto. ¿Por qué? Porque ahora los ejidos no desaparecieron, los ejidos que están ahí siguen, ¿verdad? Pero la ley incluye una nueva figura en esta ley del 92, dice, se pueden seguir creando ejidos, pero de manera muy paradójica dice, bueno, ahora la gente tiene que poner su tierra, tiene que hacer un reglamento, se tienen que juntar 20 personas, aportar tierra, aportar su reglamento, inscribirlo en escritura pública y registrarlo en el Registro Agrario Nacional. Entonces el concepto es totalmente distinto, totalmente, porque antes tenías que tener necesidad de la tierra, no tenías ninguna otra propiedad, tenías realmente gran pobreza. La trabaja, por ejemplo. La tierra es de quien la trabaja, el lema de Zapata, ¿verdad? Eso sigue siendo realmente
el pilar de los conflictos de la tenencia de la tierra, al menos en la propiedad social. ¿Por qué? Porque pues mucha gente decía, oye, a mí me dieron la tierra, pero no me dieron ni las semillas, ni la capacitación, ni nada, pues la trabajo un ratito, pero luego la abandono. Y entonces, ¿a quién le reconocían la tierra? Pues al que llegaban y sí estaba trabajando la tierra. Pero después regresaba el otro que tenía el título como ejidatario y había esta confrontación entre el poseedor y el titular, digo, el titular de la parcela, ¿no? Entonces, esas problemáticas se empiezan a dar mucho, así como las problemáticas entre un ejidatario, un posesionario, un avecindado y los nuevos ejidatarios, estos que pues les podríamos llamar, son los ejidatarios que llegan a poner la tierra cuando los otros fueron los que esperaban recibir la tierra. Y sobre todo las áreas comunes, ¿no? Definición, material. Además. Y pero la protección que se le da al ejidatario es la misma que se le da al ejidatario que aportó tierra que al ejidatario que recibió tierra, ¿verdad? Y por otra parte está una figura muy importante, tomando la frase que tú dices, de la tierra es de quien la trabaja, entonces está el poseedor. Y la ley agraria le da una relevancia importante al poseedor, como por ejemplo que sea el primero en recibir tierras de uso común por encima inclusive de los ejidatarios. Pero luego pareciera que se le olvida quién es el poseedor y entonces le quitan todos los derechos y no hay suplencia en los planteamientos de derecho para el poseedor porque es un posesionario. Ellos sí tienen que pagar el impuesto sobre la renta al vender una parcela. Se dice que está la discusión de si pueden o no heredar sus derechos cuando tienen prácticamente el mismo derecho que un ejidatario y la misma condición económica. Entonces hay muchas controversias entre ejidatarios, entre posesionarios, en lo que platicaban al inicio entre las familias, o sea, la controversia se da en todo este medio y sobre todo, hoy que ya está abierto el ejido y la comunidad para que entre la inversión privada, para que tengan tratos de todo tipo con inversionistas, lo cual antes estaba prohibido, pues se genera otro tipo de problemática y con sujetos que siempre estuvieron protegidos por la ley, al menos que no podían hacer nada con su tierra más que trabajarla con sus propias manos, tenían prohibido hasta contratar quien trabajara la tierra, bajo ciertas excepciones. Entonces, pues ahorita se abre un universo y entonces se empieza a ver muchísima más problemática en torno a la tenencia de la tierra. Y ahí va a estar Margarita para detectar esos problemas y analizarlos a fondo. Pues me parece que en Argentina no es la excepción y existen estas instituciones creadas a partir de los conflictos de tierra. Estoy enterado que también analizas lo que sucede en el norte de México. Entonces, esta interacción que has hecho, ¿qué nos podrías decir acerca de estas novedades que pueden surgir a raíz de estos conflictos? Sí. Antes que nada quería agregar una cosa a lo que decía Margarita que me parece sumamente interesante y me parece que por eso es importante la multidisciplinariedad, ¿no? Porque es en los intersticios de la ley donde se cuelan los procesos. Entonces, la historia del derecho y la historia agraria al trabajarla de manera, digamos, dialogar, a veces coincidir, a veces no, por supuesto, pero es en esta mirada más extensa respecto de cómo estos intersticios de la ley se van colando situaciones como las que comentaba Margarita, donde un empresario puede adquirir un ejido, ¿sí? Digamos, o un antiguo poseedor no puede probar sus derechos y puede probarlos quien tenga un título, ¿no? Entonces, para eso es necesario que estas dos disciplinas trabajen de manera conjunta para intentar entender estos procesos. Y respecto del norte de México, yo hice algunos trabajos con la doctora Zulema Trejo del Colegio de Sonora, uno comparando la frontera sur con el caso de Sonora y Otsimuri, todo el proceso de poblamiento y la conformación de fuertes y cómo la población se va asentando, viendo similitudes y diferencias, pero viendo también cómo la frontera es una zona abierta, pero disputada, también en territorio disputado, y a medida que se va poblando, también se empiezan a generar conflictos con la sociedad hispano-criolla e indígena. Así es, y sobre todo esa parte de regulación, ¿qué nos puedes decir acerca de estas figuras procesales o estas figuras de autoridad que dirimen estos conflictos? ¿Qué podemos identificar?
En el caso de Buenos Aires, como decíamos, ¿no? Hay un proceso que es de Buenos Aires y bueno, de la conformación de la región en sí misma, que tardó mucho en consolidarse como nación, ¿no? Entonces, en los primeros años posteriores a la Revolución, había permanecieron algunas figuras coloniales, ¿sí? Como los alcaldes de la Hermandad, por ejemplo, pero ya se había, digamos, el Río de la Plata se había independizado de España, sin embargo, los alcaldes de la Hermandad seguían donando tierras, por ejemplo. Entonces comienza a producirse una transformación a partir de la década del 20, donde, bueno, una élite gobernante, que se denominó el Grupo Rivadaviano, empieza a generar una serie de modificaciones de toda índole. Entre ellas crea una figura, que es la figura del juez de paz, ¿sí? Que es una figura que va a suplantar a las autoridades anteriores, pero que va a reunir en sí misma casi todas las funciones que podría reunir una autoridad, ¿no? En cada uno de los pueblos que después se conformaban en partidos y demás, existía un juez de paz para la campaña y un juzgado de primera instancia para la ciudad, que luego va a ser suprimido cuando el Grupo Rivadaviano deje el gobierno. Y este juzgado de paz, este juez de paz cumplía funciones electorales, cumplía funciones penales, porque era competente en delitos menores, también para conflictos de propiedad, extendía también donaciones a los ejidatarios para que pudieran obtener tierras en posesión. Las autorizaba. Cumplía funciones de policía, cumplía funciones fiscales, porque por ejemplo era el encargado de recolectar el impuesto a la contribución directa, que era el impuesto interno más importante de la región. Es decir, que era una figura judicial a la que después, cuando se crean las municipalidades, pero que también de todas maneras hasta fines del siglo XIX siguió reuniendo muchísimas funciones en sí misma. Era como la autoridad judicial por excelencia. Muy bien, pues una autoridad muy robusta y desde luego muchas actividades. Margarita, y en México, ¿tú dirías, a raíz de tus investigaciones, que existe una protección jurisdiccional a los ejidatarios y a los comuneros para dirimir sus controversias? Sí, desde luego. La clase de la propiedad social, que son los ejidatarios y los comuneros, gozan precisamente de la suplencia en los planteamientos de derecho, y ahí hay como que una laguna de hasta dónde pueden llegar los jueces. Hay diferentes interpretaciones de hasta dónde pueden llegar. Me ha tocado ver asuntos en los que cambian la litis, pueden allegarse de pruebas. Eso me parece que pues tienen que saber la verdad. La ley agraria prevé que las sentencias en materia agraria se deben de dictar a verdad sabida, no sujetándose estrictamente a las reglas de la prueba. Sin embargo, es supletorio el Código Civil Federal y el Código Federal de Procedimientos Civiles, y eso, bueno, te amarra un poquito, pero se puede entender que si vas a desahogar una testimonial y dices, bueno, conoce a las partes, pues siempre conocen a las partes, ¿verdad? Son gente que están ahí. Uno es su papá y el otro es su hermano, o así, o sea, están muy interrelacionados, y ahí hay que ser un poco más laxos en calificar esas tachas de ley, pero sí hay esa suplencia en los planteamientos de derecho, que es un poco lo que en mi punto de vista y en mis investigaciones creo que deja en un cierto estado de desigualdad a todo aquel que no es un ejidatario o un comunero. Muy bien. Porque inclusive te comentaba sobre el impuesto sobre la renta, y hay disposiciones que dicen, bueno, la primera enajenación de parcelas sobre las que ya se haya pasado a propiedad privada, que se haya adoptado el dominio pleno, esa va a ser libre del impuesto sobre la renta, cuidando un poquito el ingreso que vaya a recibir el ejidatario o el comunero, ¿verdad? Pero si eres posesionario, no, o si eres avecindado, tampoco. Entonces, es una paradoja, porque realmente tienen los mismos derechos, son las mismas personas, nada más que uno tiene un estatus mayor porque ya cuenta con el reconocimiento de ejidatario o de comunero, y por ende puede tomar decisiones sobre el resto de la organización social y de la tenencia de la tierra, y otros pues no, otros solamente están como poseedores de su tierra, ¿no? Sí. Entonces sí hay una suplencia, y en mi consideración creo que debería delimitarse, y que los jueces debieran tener muy claro
qué es esa suplencia y hasta dónde pueden llegar con esa suplencia. Sobre todo ¿Verdad? una protección en sede jurisdiccional, ¿no? Para Así es. detonar sus derechos frente a terceros. Así es. Pues ha llegado el momento de terminar este programa. María Fernanda, Margarita, fue un gusto tenerlas aquí en Diálogos Judiciales y se quedan muchos temas sobre la mesa, Muchas aspectos gracias. contemporáneos que quizá podemos comentar en alguna otra ocasión. Yo les agradezco que hayan estado aquí. Gracias por Gracias, invitarnos Sergio. y gracias por compartir, María Fernanda. Gracias igualmente, Sergio y Margarita. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Esto fue Diálogos Judiciales y recuerden, estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. Hasta luego.